Vamos a hablar de una línea de productos súper original de Geos, nadie más tiene nada parecido, clásica, porque es de los años 80, que respeta al máximo la filosofía de base de Geos, ¿sí? Ya que se adaptan a la persona, tienen una sinergia de ingredientes extraordinaria, hasta incluso demasiado, que los convierte en difíciles de producir por la gran cantidad de ingredientes que tienen, y que verdaderamente hay que confiar en la teoría de base para utilizarlos, que son los hemonutracéuticos, es decir, unos suplementos que están diseñados específicamente para cada grupo sanguíneo. Se apoyan en la teoría de Peter D'Adamo y su hijo, que definieron en los años 70, 80 sobre los grupos sanguíneos y la alimentación. Es cierto que esta teoría de base tiene una base teórico-científica débil. Es cierto. ¿Sí? Pero verdaderamente su principio teórico tiene un fundamento extraordinario. Pero sobre todo, los resultados que yo he visto y que mucha gente ha visto respetando esta teoría a nivel digestivo, sobre todo, son extraordinarios. ¿En qué se basa esta teoría? Esta teoría se basa en la presencia, especialmente en los alimentos del reino vegetal, que se conocen como lectinas. Estas lectinas son unos azúcares que marcan o identifican determinadas especies. De este modo, estas lectinas, cuando reaccionan, actúan como una cola. Luego veremos por qué es importante. A nivel del tubo digestivo, reaccionan generando adhesión en los glóbulos blancos que se encuentran en las secreciones mucosas del intestino, realmente en todas las mucosas del organismo. Vamos por partes. ¿Qué condiciona que una lectina alimentaria, sobre todo del reino vegetal, condicione una agregación en los glóbulos blancos o las células, que son las células inmunitarias presentes en las secreciones de las mucosas? Los glóbulos blancos vienen marcados igualmente por un antígeno de superficie, que es un azúcar, ¿bien?, que también expresa o se expresa en los glóbulos rojos y determina el grupo sanguíneo de pertenencia. Es decir, el grupo A tiene un antígeno de superficie diferente del del grupo B. El del grupo AB, los del grupo AB expresan los dos antígenos de superficie. Los del grupo 0 expresan otro diferente. ¿Sí? Por lo tanto, habrá lectinas que reaccionen con el antígeno de superficie que determina el grupo A, lectinas que determinan o que reaccionan con el antígeno de superficie que determina el grupo B, y así. ¿Qué pasa? ¿Dónde empieza el problema? El problema empieza en que el antígeno de superficie que define el grupo sanguíneo se expresa en los glóbulos rojos, no en los glóbulos blancos. ¿Sí? Pero se ha visto que en el 80% de las personas, ¿sí?,
que según esta teoría se conocen como secretores, también expresan este antígeno de superficie en todas las secreciones, en los glóbulos blancos. Bien, por lo tanto, esta teoría sirve o es aplicable desde sus propios principios solo para el 80% de las personas. Pero bueno, no está mal el 80%. Bien. Este fenómeno, además, ¿qué condiciona? Cuando alguien come, según esta teoría, insisto, de un modo no hemogrupo compatible, ¿sí? Este fenómeno de agregación que condicionan las lectinas del reino vegetal condicionan un proceso digestivo no eficiente y, por lo tanto, un exceso de fermentación y de putrefacción en el lumen intestinal, que condiciona un exceso de producción de unas aminas que se llaman poliaminas, de nombre cadaverina, putrestina, espermidina y espermina. Estas poliaminas hasta un punto son necesarias, porque son un factor de crecimiento, ¿sí? Y por lo tanto son proinflamatorias, pero hasta un punto es interesante tenerlas. Cuando no comemos hemogrupo compatible, según esta teoría, insisto, la producción de estas poliaminas es excesivo y entonces se convierten en factores de crecimiento nada interesante, ¿vale? Como también, por ejemplo, la insulina o los estrógenos, ¿de acuerdo? Cuando están en exceso, actúan como factores de crecimiento, por lo tanto, que favorecen la aparición de procesos inflamatorios y procesos degenerativos a diferentes niveles en el organismo. Esta teoría defiende que si tú comes hemogrupo compatible, es decir, ingieres predominantemente alimentos que son compatibles con tu grupo sanguíneo, este fenómeno de agregación intestinal no va a suceder y el proceso digestivo va a ser mucho más eficiente. Y eso se traduce en bienestar, en pérdida de peso, pero también en un silencio inmunitario a nivel intestinal. Este silencio inmunitario a nivel intestinal va a beneficiar en patologías de tipo inflamatorio, en patologías de tipo inmunitario, que también se ven activadas por lo que se conoce como el fenómeno de linkage, que está aquí escrito. ¿Vale? Según este principio, cuando una persona no come hemogrupo compatible, ¿sí?, se activa el gen, bien, que determina el grupo sanguíneo, que se encuentra en el gen 9q34, es decir, en el cromosoma 9, en la gama Q y en el hemisoma 34. Cuando se activa esta zona, se activan también las zonas adyacentes. Y entre estas zonas adyacentes se encuentran, por ejemplo, la que determina la producción gástrica de ácido clorhídrico. Y esto es muy importante porque si yo no como hemogrupo compatible, cada vez mi proceso digestivo es menos eficiente. Y todo esto es una teoría y podría ser verdad o no. ¿Vean? Y como digo, la base científica para mí y para mucha gente es poco sólida, pero verdaderamente los cambios que experimenta la gente cuando come hemogrupo compatible muchas veces es extraordinaria. ¿Qué me gusta de esta teoría? Que, por ejemplo, para esta teoría no hay un alimento bueno o malo per se, tipo lácteos, tipo gluten, ¿bien?
tipo, bueno, azúcares sí, azúcar, alcohol, todo esto no va bien nunca, pero, por ejemplo, el grupo B gestiona mejor los lácteos que el grupo A o el grupo 0. Entonces, según esta teoría, no hay alimentos buenos o malos per se, sino más o menos adaptados a una persona o a otra. Entonces, muchas veces también cuando propones, y yo propongo seguir o respetar esta dieta, que no es una dieta, sino que es una selección de alimentos, lo propongo a partir del mineralograma, del HMS, que nos orienta también hacia este tipo de consejo nutricional. Los resultados de la gente cuando hay problemas digestivos o hay problemas de sobrepeso o inmunitarios es extraordinario, muchas veces. Entonces, estos hemonutracéuticos, ¿qué piensan? ¿O cómo están pensados? Estos suplementos están diseñados para cada grupo sanguíneo. ¿Cómo están diseñados? Están diseñados, ¿sí?, de una manera como genérica, global. Todos tienen un núcleo digestivo, es decir, una serie de ingredientes que tienden a favorecer el proceso digestivo, un núcleo adaptógeno, es decir, un núcleo o una serie de ingredientes que tienen como objetivo mejorar la gestión del estrés a la persona en función de su grupo sanguíneo, un núcleo inmunoregulador y un núcleo metabólico, pero diferente para cada persona, para cada grupo sanguíneo, perdón. De este modo, del primero que hablamos es del Nutri-AB. Bien, no vamos a leer toda la fórmula, pero lo que quiero que veáis es que, por ejemplo, para el grupo AB, para aumentar la energía, ¿sí?, como en rojo, el núcleo adaptógeno, utilizamos la rodiola como estimulante. Para ayudar a nivel digestivo, pues no sé, el diente de león, por ejemplo, el astrágalo o el ginseng del que hablábamos antes. Sin embargo, para el grupo A, ¿veis? Para mejorar la gestión del estrés, lo veis en la segunda fila, se utiliza el euterococo. A nivel digestivo, el grupo A se considera hipoclorhídrico, por eso lleva betaína, histidina, que favorece la producción de histamina, bien, y por tanto la hidratación de las mucosas, etcétera. En el grupo B, ¿ves?, se utiliza el tribulus como adaptógeno. Utilizo siempre el ejemplo del adaptógeno porque es lo que me parece más evidente. Tribulus y la ashwagandha. Y en el grupo 0, de nuevo la rodiola. ¿Veis? Esta es la idea de estos suplementos. Entonces, por ejemplo, el grupo 0 tiende a sufrir de tiroides. Pues entonces, calabaza, ¿vale? Trabajan a este nivel. Y por último, son 5, se conocen 4 grupos. En función del factor RH, grupos sanguíneos hay muchos más y más por diferentes sistemas de clasificación, por ejemplo, el factor RH. Aquí estamos hablando del factor AB0. Tenemos grupo A, grupo B, grupo AB, que es la combinación de los dos, y grupo 0. Pero son 5 remedios. Hay un remedio, que es el Nutri-AB0, que se utiliza cuando la persona no conoce su grupo sanguíneo. Entonces, podemos decir que estos ingredientes son válidos para cualquier grupo sanguíneo, es decir, no generan reactividad a nivel de lectinas para ningún grupo sanguíneo.